El 26 de abril es una fecha muy importante porque finalmente entra Urano en el signo de Géminis y no vuelve a Tauro, como el año pasado que sí tuvimos un ingreso y se devolvió, en este caso no, ya es definitivo, y entra acompañado de Venus. Este es un cambio fundamental e importante en todo el posicionamiento que van tomando las fichas en este momento de un cambio trascendental a nivel cultural, a nivel humano, y que vamos a tratar de ponerle imágenes hoy en nuestro clásico de los jueves con Rafa Aragón y bueno, Negrito Aragón, que por ahí está también, ¿no? Querido Juan Carlos, querida audiencia, acá le enviamos un gran saludo. Bueno, Negrito ya saben que se adelantó a los cambios ucranianos con su cambio de look, así que bueno, les envía un gran saludo a todos. Espero que todos anden bien y va a estar aquí atento escuchando el programa. Bueno, justamente estabas hablando un poco de lo que tiene que ver con estos cambios. Sabrá, Juan Carlos, yo siempre considero que para los astrólogos, astrólogas, Urano es aquello que no podemos saber de dónde viene muchas veces. Es como si fuese ese comodín que no podemos saber por dónde va a salir, ¿sí? Podemos tratar de ponerle imágenes dentro de la casa por donde viene, el planeta con el que hace un ángulo, pero muchas veces nos pilla un poco de sorpresa, ¿sí? Justamente es la sorpresa, es lo nuevo, pero también es el afán creativo. Tú has escrito un libro al respecto, ¿sí? Prometeo al Descubierto, junto a Enzo de Paola, que tuve la dicha de hacer el prólogo, de hecho, también, donde también lo recomiendo porque, bueno, sean imágenes muy, muy bonitas sobre ello. Y qué decir, ¿no? En Urano en Géminis, yo considero que es un poco abrirle la puerta a ese gemelo que teníamos oculto, ese gemelo que tiene ganas de jugar, que vendría a ser como nuestro hermano menor o hermanita menor, que tiene ganas de salir a jugar un poco a los Géminis, a experimentar el mundo y justamente ampliar la red de curiosidad, de comunicación y de sociabilidad con pares. Pero que muchas veces quizás nosotros en el deber ser adulto no lo hacemos o nos privamos de ello o lo hacíamos de niños y nos olvidamos de eso. Entonces también es un poco la invitación a sacar afuera cierta inocencia o nuestra parte de niño interno que dejamos atrás por el hecho de querer consagrarnos como adultos. Estás tocando un tema fundamental tanto con Géminis como con el arquetipo de Urano, ¿sí? Es esta otra fase, esta otra cara de la moneda, la parte oscura, la parte que no que no está constantemente en atención y en conciencia. Cuando se descubre Urano a finales de 1700, pasa algo muy importante y es que se descubre con un telescopio y al descubrirse con un telescopio se descubre algo que estaba muy lejos, que estaba imperceptible al ojo desnudo humano. Al ojo desnudo me refiero sin gafas, sin lentes, sin nada. Y gracias al juego de, de lupas, pues se logra empezar a ver ese planeta, lo cual el que lo descubre, que es Hershey, el primer nombre que le pone es Jorge, sí, porque era en honor al rey Jorge. Entonces era muy curioso porque tú te imaginas en este momento nosotros como astrólogos, ¿y qué? ¿Dónde te cayó el Jorge? No, el Jorge lo tengo con la luna y con Marte. Entonces ahorita el Jorge va a entrar en Géminis. Sí. Pero bueno, afortunadamente finalmente le pusieron nombres de la mitología griega y pues pasó a ser el prioritario, el primero antes de cualquier cosa, el cielo estrellado que significaba Urano. Urano es ese cielo estrellado. Y cuando se descubre hay algo muy interesante, Rafa, y es que el sistema solar hasta ese momento, la dimensión del sistema solar era hasta Saturno, que es lo visible a ojo desnudo. O sea, Saturno tú lo puedes ver a ojo desnudo, ¿sí? En una noche despejada. Pero la distancia que hay desde el Sol hasta Saturno es la misma distancia que hay desde Saturno hasta Urano. Luego, el descubrimiento de Urano fue una revolución ya de por sí porque nos mostró que el sistema solar era el doble de grande. Entonces, desde esa perspectiva, cuando Urano toca a nivel de los tránsitos algún planeta en tu carta natal, o por ejemplo en este caso, que Urano va a entrar en Géminis, es como si nos diera la posibilidad de conocer una mitad que hasta ahora era desconocida, como lo que sucede cuando nos pasa,
una oposición de Urano a Urano natal, que decimos, yo ya sé a mis 42 años quién soy, cuál es mi familia, cuál es mi entorno, y esto es lo que soy, y punto. Y cuando uno va a ver, eso es falso. Esa es solo la mitad. Y si acaso, porque a los 42 años entramos en esa crisis de mitad de vida en donde decimos, creemos y consideramos que la vida, que hay algo más que descubrir, hay algo más que experimentar, que el tiempo también está llamando al juego a decir es que si no es ahora es cuándo. Entonces, desde esa perspectiva, el hecho de que Urano entre en un signo donde también habla del gemelo, ¿sí? De algo que está invisible y de que debería ser referenciado, pero que está oculto, ¿sí? Más la sustancia de Urano que me muestra que yo soy el doble de lo que me he imaginado y que gracias a la creatividad humana puedo despertar en esa percepción de algo que hasta ahora había sido velado porque la conciencia no daba para esto, de repente que entre este símbolo de la otra cara de la moneda, de que hay algo más, a Géminis, que es la socialización, el intercambio, el dar cuenta de, el empezar a tener conciencia y poderle poner nombre a algo que ha estado invisible, pues es todo un evento, Rafa, no es cualquier cosa. Vamos a tener 7 años en donde se va a poner en visibilidad todo lo que a nivel humano hasta ahora había estado vedado, que no habíamos entendido, que tenemos la posibilidad de empezarlo a alcanzar, a rasguñar, a entender, a ponerle nombre a cosas que estaban ocultas. Por lo tanto, es una época de descubrimientos, descubrir dónde va pasando Urano, me despierta, me activa. Por ejemplo, tuvimos Urano 7 años en Tauro, desde el 2018 hasta este momento. Eso nos ha hecho replantear muchos valores, muchos recursos, muchas cosas que teníamos ahí con las que estábamos siempre contando y que de repente se rompieron, se fracturaron, se innovaron y empezamos a ver o la falta que nos hacían o lo importante que eran para nuestra vida y al tener ese reconocimiento es como si le diéramos la vuelta a la tortilla y empezáramos a ver lo importante que es cultivar ciertas cosas que daba yo por omisión o por hecho, que simplemente, por ejemplo, a nivel de lo vincular, por habernos casados, tú ya eras mi esposa, entonces ya ni te regalo una rosa, ni volvemos a vernos, ni nada, ni salimos a un cine, porque ya estás. Y de repente Urano en Tauro dijo, ¿seguro? Es que esos valores se pueden romper, se pueden ir. Entonces, de repente me doy cuenta de lo importante que es ella o él o la otra persona y empiezo a cultivarlo. Entonces, Urano en Tauro, gracias a lo que se rompió, empezó a traerme una serie de recursos y de valores y empezar a ver, a valorar lo que tengo, lo que es cotidiano en mi vida y que de repente no lo había visto porque se volvió tan cotidiano. Ahora que Urano entra en Géminis es como si me despertara la posibilidad de dudar de la vida, a lo que siempre lo he nombrado por las mismas cosas. Es como si, hombre, ¿y eso sí se llamará así porque es así? ¿Será que no hay otra cara? ¿Será que esa silla que tengo acá frente mío no puede ser otra cosa? ¿No puede ser también una escalera y no puede ser también una mesa? O así. Entonces es como si me diera la posibilidad de darle la vuelta y empezarlo a ver desde otro ángulo, ¿no? Ahí estás dando en una de las claves de la creatividad de Urano en Géminis, que es la de nuevas formas de etiquetar una situación, ¿sí? Nuevas formas de rotular una situación o nuevas formas de ponerle palabras a una situación, por ende, resignificar una situación. Cuando algo no lleva una etiqueta, se percibe como caos, ¿sí? Entonces, justamente la forma de poder combatir al caos es etiquetándolo. Vos fíjate como una tabla de periódica de elementos en química es una forma de combatir el caos, de alguna forma, ¿sí? Al poner esa tabla periódica. Entonces, fíjate qué interesante esto que decís, porque es una forma también de poder abrir la puerta a que ese gemelo que tenía oculto pueda resignificar el pasado por medio de otro tipo de palabras, ¿sí? En vez de decir ¿por qué hago esto? Decir, ¿para qué hago esto? Ejemplo, ¿sí? El decir, ¿por qué me pasó esto? Decir, ¿para qué me pasó esto? Bueno, y así podemos seguir con mucho juego de palabras, pero tiene que ver con cambiar los verbos, con cambiar los sustantivos, porque tiene toda la lingüística viene de Géminis. Y además otra cosa, este Urano en Géminis lo que acelera son los periodos y acorta la capacidad de adaptación.
sobre todo en el mundo que vivimos, que tiene que ver con la tecnología. Esto, bueno, hablando un poco a nivel global, va a traer seguramente mayor capacidad de adaptación a personas, por ejemplo, de tercera edad, que quizás, como está todo tan automatizado, ¿no? Los transportes, bueno, el pagar algún impuesto, pagar algún servicio. Hay muchas veces las personas de tercera edad se encuentran con dificultades con eso, ¿sí? Entonces yo creo que la adaptación a eso va a ser aún más dinámica. Posiblemente traiga, bueno, un tipo de cambios en lo que es la educación, que simplemente más la inteligencia artificial en las escuelas. Tenemos 7 años para esto, ¿sí? A ver, recordemos que Urano entró el último 7 de julio del año pasado, 2025, estuvo unos 4 meses que entre retrogradación y todo, pero no de forma continua porque se devolvió a Tauro. Ahora ya, como dijiste antes, son 7 años, tenemos 7 años que a diferencia del año pasado, ahora ingresó con un sextil a Saturno en Aries, que viene un poco a ponerlo un poco en orden, si se quiere. No es un Urano tan desatado, ¿sí? Que se va a desatar con 200 millones de ventanas abiertas en nuestro navegador. Saturno viene a poner un poquito de orden dentro de todo. Entonces, bueno, esperemos que todo cambio sea para mejor a nivel global, pero también convengamos que Géminis es el signo de la adaptación, pero no necesariamente adaptación tiene que ver con adaptarse siempre a algo bueno. Yo me puedo adaptar a un entorno malo, tóxico o acostumbrarme a malos hábitos y me adapté y lo naturalicé y lo tomé, no sé, de repente vivo estresado y me adapté y lo naturalicé y después colapso, ¿sí? Entonces también hay que tener cuidado a no acelerar una sobreadaptación a una situación la cual puede ser negativa. Y, Ahí, perdón, quien permite discernir y poner el límite es Saturno. es precioso eso que estás mencionando de la adaptación, ¿no? Es que fíjate cómo en este momento todo depende desde el punto de vista donde lo veamos, por ejemplo. Sí, yo digo, no me logro adaptar a las nuevas tecnologías, ¿no? Lo viví muy de cerca porque como yo soy modelo 73, o sea, nací en el año 73, tenía un papá incluso que era ya muy, o sea, él me tuvo casi que a los 50 y pico de años, entonces cuando yo estaba en la adolescencia, él ya tenía sus 65, casi 70 años, ¿sí? Y le costó mucho trabajo el mundo que vivimos los del año 70, que es unos saltos tecnológicos gigantes. Nosotros tuvimos como la posibilidad de ver el nacimiento de los computadores, de los cajeros electrónicos, ¿sí? Y yo veía a mi papá sufrir enormemente porque ¿cómo es posible que el dinero me lo vaya a entregar un cajero electrónico? ¿Cómo es posible que no sea el cajero que siempre he visitado al cual le llevaba su botella de vino al final del año, de la Navidad? ¿Sí? Y peleaba con eso. Y los cambios fueron muy difíciles. Y él era contador y pues los computadores empezaron a moverse y él nunca pudo dar el paso siguiente. ¿Y a qué voy con esto? A que en este momento el paso tecnológico también está galopante para las generaciones que nos resistimos a la tecnología. Está galopante, pero también hay muchas facilidades. ¿Sí? ¿A qué voy con esto de las facilidades? Fíjate cómo al principio salió el computador y entonces estaba el mouse y los periféricos y la persona no lograba coordinar mouse, pantalla, clic, ¿sí? Y entonces salieron las tablets o los celulares en donde ya no necesitas un mouse sino vas dando clic y eso agilizó, digamos, la interfase, la comunicación máquina-humano. ¿Mm? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que ahora mismo la inteligencia artificial está ayudando porque tú dices, por ejemplo, yo no sé cómo hago para pagar este impuesto. No sé cómo se hace. Entonces tú le preguntas a la inteligencia artificial, quiero pagar el impuesto en Bogotá llamado predial. Dame el paso a paso de lo que debo hacer. Entonces la inteligencia artificial en este momento dice, abre tal sitio, entra a tal página, no sé qué, y te da el paso a paso, ¿sí? Entonces, en cierta medida, es como si empezáramos a tener una mayor facilidad para adaptarnos a los nuevos tiempos, siempre y cuando lo querramos, ¿sí? Es decir, si tú quieres empezar a utilizar la inteligencia artificial, puede llegar a ser una gran ayuda para, para los nuevos tiempos y para que te dé la capacidad de vivir los nuevos momentos.
¿sí? Pero si de entrada también te niegas a la propia inteligencia artificial, porque, ¿sí? Pues no vas a tener tampoco la posibilidad de esa llave que te permita entrar a unas nuevas adaptaciones, ¿sí? Eso con respecto a la adaptación de las viejas generaciones a las nuevas. Tal vez cada vez la tecnología está avanzando para que cualquier persona pueda ser tan intuitiva para adaptarse a los nuevos recursos a los que vamos teniendo acceso. Va también eso a un ritmo acelerado, no es como antes que el recurso avanzaba, pero la forma de acceder al recurso no avanzaba. Entonces yo me sentía rezagado porque no podía llegar a tener la capacidad de usar ese recurso. En este momento, de alguna forma, Urano en Géminis es que muestra que la adaptación también da como como una ayuda a la misma adaptación, como una nueva forma de ver cómo ponemos viejas generaciones a que se adapten a lo nuevo y que no queden rezagadas, ¿sí? De alguna forma es como un despertar en la adaptación. ¿Mm? Sí, sí, yo creo que Urano en Géminis es un poco traer los talentos que tienen los niños en cuanto a la permeabilidad para los aprendizajes. Has visto que un niño, a ver, se aprende generalmente hablando, se sabe que un instrumento musical, un idioma, un hobby, una actividad artística se aprende más fácil de niño que de adulto. Los niños con la tecnología, una tablet la usan enseguida, a diferencia de un adulto. Los juegos electrónicos, bueno, de consolas y demás, la utilizan enseguida, a diferencia de un adulto. Es como que asimilan la información mucho más fácil porque no tienen el filtro de los deberes para hacer, no tienen que estar pensando en pagar impuestos. Un niño está muy en el presente, no está ni en el futuro ni en el pasado, ¿sí? Entonces está como con la atención y el foco mucho más abierto a aprender, es más esponjoso a nuevas ideas. Y yo creo que ese Urano en Géminis es lo que nos da la oportunidad en líneas generales a todos como adultos a poder volver a ser niños y tener esa apertura de aprendizaje. Géminis tiene que ver con ser alumno, a diferencia de Sagitario, que es más bien enseñar, ¿sí? Entonces me parece que es la gran oportunidad, por ejemplo, en líneas generales, para poder aprender algo nuevo, con la versatilidad que tiene un niño para aprender, ¿sí? Cada uno con lo suyo. Obviamente no es que uno nace con el talento para aprender multitarea un poco de todo. Se entiende, ¿no? Hay más facilidades para algunas cosas que otras. Pero yo creo que también trae un poco esa permeabilidad infantil, en el buen sentido lo digo, no regresivamente, ¿no? Claro, claro. Y por otro lado, tú también mencionabas algo del aprendizaje. Fíjate lo grave que sucedió también, no sé, cuando estábamos en plena modernidad, en los años 40, 50, se decía que ya no se podía inventar nada, porque ya estaba todo inventado. Sí, fíjate todo lo que faltaba por inventarse y sigue faltando, ¿sí? Fíjate, algo que hace mucho daño es creer que se tienen ya las respuestas para todo, que se tiene ya la ciencia, la tecnología, la física, la matemática y la biología para poder entender el mundo que nos rodea. Y eso es gravísimo, porque entonces es tratar de justificar lo que sucede y los fenómenos que nos suceden con ciencias que están diseñadas y hechas de hace más de 100, 200 años. ¿Sí? Entonces es como tratar de meter un círculo en un cuadrado, porque sí, porque es que esto tiene que cuadrar, ¿sí? Entonces estamos ante la capacidad en este momento de poder dudar de todo lo que tenemos hasta ahora construido para que la creatividad surja. Si simplemente encasillamos en conceptos antiguos los fenómenos a los que estamos expuestos, pues no vamos a dar la posibilidad a la vida que nos siga sorprendiendo. Yo creo que Urano en Géminis lo que busca también es, ¿qué tal si te cuestionas y dudas absolutamente de todo y generas más un pensamiento crítico y no das por hecho muchas cosas, sino simplemente empiezas a ver que lo mismo con lo que has vivido durante tantos años se puede ver desde otro ángulo y se puede ver desde otra percepción distinta. ¿Mm? Bueno, es que justamente ese otro ángulo es que lo vea el gemelo que no permitíamos que salga del sótano, del ático, de lo que fuese. ¿Pero por qué? Porque ese gemelo tiene mucho para decir, mucho para decir y quizá no queríamos escuchar lo que tenía para decir, porque quizá tiene para decir cosas que posiblemente nos haga dudar de aquella verdad que creíamos que estaba infundada. Entonces ahí aparece el cuestionamiento, ¿sí?
Entonces, a ver, apuntando un poco a lo que son las mascotas, muchas veces decimos que las mascotas, esas frases que se dicen, ¿no? Que las mascotas son mejores que los humanos. Sí, está bien, todo muy lindo, pero la mascota no te cuestiona. La mascota no te pone entre la espada y la pared a cuestionarte quién sos. A mí Negrito me cuestiona quién soy, me quiere incondicionalmente, por así decirlo, más allá de cualquier error. Y así es muy fácil. ¿Me explico? Es una forma de hacer una metáfora con el perro, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que acá hay una cuestión más del orden humana, si se quiere, que es esa parte interna que si no dejamos, que vos como bien buen psicólogo junguiano lo sabés muy bien, que si no dejamos que no nos hacemos cargo que ese gemelo interno aparezca a hacernos dudar, se va a proyectar en un par, en una afuera que venga y nos haga de juez, porque tiene un sextil a Saturno. Qué bonito eso que estás mencionando. Sí. Que es donde terminamos después diciendo, es que no me deja nadie, no me deja mi pareja, no me deja mis obligaciones, no me dejan mis hijos, y termino proyectando un poco esa situación que en realidad lo que quiere mostrar la contraparte interna es, ¿y qué tal si te lo cuestionas desde ese otro ángulo? Si tú eres muy intuitivo, soñador, visionario, artista, ¿qué tal si te lo empiezas a cuestionar desde el lado sensorial, práctico, eficiente y concreto? En lugar de estarlo proyectando en una figura afuera como un juez drástico y radical que viene a castrarte y frustrarte la inspiración, ¿sí? Por ejemplo. O si tú estás en el lado de lo emocional, en donde todo lo que importa es lo que te da el corazón, lo que te dice, la felicidad, el amor, el odio y todo lo que tienes en tu corazón. ¿Qué tal si te empiezas a cuestionar las cosas desde lo racional, desde lo lógico, desde lo coherente en unas normativas? O viceversa, si todo el tiempo te has limitado a ver la vida solo desde unas razones absurdas, científicas, legales y demás. ¿Y qué tal si te empiezas a cuestionar las cosas más desde el sentir, desde el corazón, desde la percepción interna, desde la percepción interior? Y lo mismo, el sensorial al fuego, ¿qué tal si todo el tiempo te has cuestionado las cosas desde lo práctico, eficiente, concreto, y te has dado cuenta que tienes todo un mundo configurado, realista, práctico, los ahorros en el banco, los bienes ahí, de todo, pero no tienen sentido? ¿Y qué tal si más bien le empiezas a dar sentido y alma a muchas cosas que hasta ahora solo tienen forma? ¿Sí? Entonces, es como si de alguna manera empezaran a jugar los elementos, ¿sí? Acá estoy poniendo como en ejemplo la tipología junguiana, ¿no? Que es precisamente lo intuitivo opuesto a lo sensorial, es decir, el fuego, lo que tenemos en Aries, en Leo, en Sagitario, opuesto a lo que tenemos en Tauro, Capricornio, Virgo, ¿sí? Que es como si fuera una pelea entre elementos, entre lo que tengo, tierra, pero esto que tengo tierra sin alma no sirve para nada, o entre el alma y lo artístico y lo que da sentido, pero no soy capaz de construirlo, edificarlo, no tengo ni dónde pagar un piso, ni cómo tener eh, un ahorro, no tengo nada porque soy solo idea, solo espíritu y no necesito la materia. Falso, ¿sí? Entonces, un poco Urano en Géminis viene como a decir, ¿por qué no miras la otra cara en lugar de polarizarla y que venga desde afuera de una manera radical, drástica, dolorosa incluso, sino qué tal si hasta ahora ha sido siempre de una pieza? Si hasta ahora ha sido desordenado, inspirado, espiritual y trascendente, ¿qué tal si incluyes un poco de lo sensorial, método, cronogramas, estrategia, ¿sí? Y viceversa, si hasta ahora ha sido solo radicalmente encuadriculado, ¿qué tal si te das la posibilidad de empezar a ser un poco más loco con tu vida, dar pasos un poco más al vacío sin necesidad de tanta programación y de tantas cosas, ¿sí? Y viceversa, esto en fuego, tierra, pero en agua, aire es lo mismo, ¿no? Entonces, si hasta ahora has hecho solo las cosas porque tienen un sentido, una razón, ¿sí? ¿Y qué tal si las empiezas a hacer porque te nacen, porque te late, porque te gusta, porque te mola? ¿Sí? Sí,
qué tal si te lo entregas por ese lado? Y viceversa, si hasta ahora has hecho solo las cosas porque te late y te mola o no te mola, ¿qué tal si la empiezas a hacer de una manera un poco más justificable y un poco más racional para ver que no estás pasando por encima de los derechos de otro y que estás cumpliendo con tus deberes en muchos sentidos? ¿Sí? Es como darle la vuelta a la tortilla de alguna manera. Yo creo que Urano en Géminis nos está invitando a ver ese gemelo oculto. Sí, o también si uno estaba haciendo muy yang, incorporar más los yin, si uno estaba haciendo muy yin, incorporar más los yang. Bueno, se va jugando un poco de forma con los binomios, ¿no? Para poder integrar y reconciliar un poco los opuestos. ¿Te parece si vemos un poco signo a signo cómo este gemelo puede eh, subirse al escenario? Sí, y no solamente signo a signo, sino también me encantaría, espérame, cuadro acá las pantallas primero, sino también me gustaría que miráramos un poco la carta del ingreso, ¿sabes? Que me parece que tiene temas que analizar, ¿sí? Fíjate cómo ahí se está viendo la pantalla, Rafa. Sí. Muy bien, la entrada de Urano definitiva al signo de Géminis y por 7 años va a estar acompañándonos en Géminis, se da el 26 de abril del 2026, 26-26, ¿sí? Y se da en hora universal a la 1:51 de la mañana, esto en horario Greenwich, 0 horas universal, ¿sí? Eh, Algo que me llama mucho la atención es que pues primero está escoltado por Venus. Venus lo despide de Tauro y Venus también le da la bienvenida en Géminis. ¿Sí? De alguna manera es como la maestra de ceremonias, que para mí representa como la capacidad de embellecer y de encontrarle el valor a los procesos de vida. En este caso, Urano es encontrarle el valor a ver la otra cara de la moneda que hasta ahora había estado oculta, invisible. ¿Mm? Sí, además también da la posibilidad de poder abrirnos a nuevos vínculos sociales, ¿sí? A nuevos tipos de personas y escuchar otras campanas y no quedarse con la verdad propia, ¿sí? Que poder, bueno, para algo tenemos dos orejas, digo, ¿no? Sí, eso. Dos orejas, dos brazos, exactamente, sí, siempre. Yo creo que la teoría de fractales precisamente es esta, ¿no? Bueno, Que claro, toda una las serie extremidades, de hecho, del cuerpo las rige Géminis. Mm, exacto. Para ver como cuando ves tú, Exactamente. Bueno, creo que tenemos un delay, ahí hay un retraso, tenemos creo que no sé si de pronto el internet no lo tengo acá muy bien, pero bueno, ya vamos a ir. no, 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 ¿No? no, sí, Mm. sí, Bueno, para ver en una sí, sí, carta sí. natal qué significaría y cómo sería la entrada de un planeta, lo que hacemos es que apenas justo está entrando Urano en Géminis, debemos ver de qué está cargado Géminis. Para ver de qué está cargado Géminis, es decir, cuál es su energía en el momento determinado, pues tenemos que ubicar dónde está el regente de Géminis. ¿Qué está haciendo el regente de Géminis para entender eh, ¿cómo decirlo? La expresión singular del tiempo de Géminis? En este caso, Mercurio, que es el regente de Géminis, está en el grado 17 de Aries, ¿sí? Y es un Mercurio que está a buena velocidad, después de haber estado retrógrado, que está a buena velocidad, que ha pasado por la conjunción de Neptuno, Saturno, Marte. Entonces es un Mercurio que viene ya con la sabiduría de reconocer la energía del misterio neptuniano, la energía de la limitación saturnina, de la capacidad marciana y que tiene, digamos, como un cúmulo de experiencia que acá no se trata de simplemente narcotizarnos por un sueño, sería por el caso de Neptuno, ni tampoco radicalizarnos con un no trascendente y crucial ante las cosas, ni tampoco irnos a una batalla sin sentido y absurda, Marte, sino que tiene la triple combinación ese Mercurio. Entonces, de alguna manera, que Urano entre a Géminis es como un Urano sabio en este momento, es como un Urano que está pasando por momentos de transformación y de cambio y que tiene como,
para poder tomar cualquier decisión o cualquier cosa como una sabiduría de lo que le está sucediendo en este instante. ¿Sí? Es como si la vida en este instante estuviera, por un lado, con un gran poder de ensoñación neptuniano, pero también con un gran poder de ser realista y práctico, y también como si tuviera una energía extra y una capacidad extra para poder hacer cualquier cosa. Esa es la energía de Géminis en este instante, por ese Mercurio que está matizado en este stellium. ¿Sí? No sé cómo lo ves tú, Rafa, cómo puedes hacer de pronto una combinación de esas imágenes. No, sí, lo que yo veo es que justamente es un Mercurio que está matizado por una energía equilibrada entre la acción marciana, el sostén saturnino y la, la ilusión neptuniana. ¿Por qué digo equilibrada? Porque todo estelium se va a reflejar en el opuesto complementario, que es Libra, que si bien no hay planetas, Libra delata equilibrio. Entonces genera un equilibrio entre esos tres planetas y Mercurio viene cargado. Tuvimos una luna nueva, que de hecho hicimos el último programa acerca de eso, en el cual estaba involucrado también Mercurio. Viene equilibrado de tres planetas, en el cual cada uno aporta lo suyo en tiempo y medida por igual en la balanza Libra. Entonces, por eso está muy bien esto que rescatás, que no es ni la convicción marciana con todo, porque nos estaríamos polarizando, sino no es ni el no saturnino, ni la castración saturnina del todo, ni tampoco es que las ideas que queden en la nube neptunianas. Es una combinación, es todo en un plato, digamos, ¿no? Combinado. Entonces, eso lo genera la balanza libriana, porque todo estelium se apoya en el opuesto complementario siempre, ¿sí? En cualquier signo que esté. Entonces me parece que está muy bien. Recordemos que el año pasado, cuando Urano ingresó en Géminis allá por julio, Mercurio estaba en Leo, ¿cierto? Entonces era más un Urano que buscaba quizás sacar afuera esa creatividad, más un Urano del orden artístico, si se quiere. No digo que este Urano no lo sea, se entiende que Urano siempre va a tener un orden creativo y artístico, pero este Urano es más bien de ponerse en acción para generar aquellos cambios que uno venía esperando que sucedan de la afuera y hacer que el cambio suceda más de forma endógena, no exógena, ¿sí? Porque viene desde un Mercurio como dispositor de, Mercurio como regente de Géminis, dispositor, justamente al estar en Aries y al venir matizado con estos stellium en Aries, tiene que ver con, bueno, una acción que sale más desde uno que desde el afuera, ¿sí? En cambio, Leo tenía más quizá un afán creativo o artístico, ¿sí? Ahora viene más con el hecho de generar ese cambio, y ese cambio es tener la valentía de dejar que salga el gemelo que teníamos encerrado, Y en porque esa justamente hay que tener valentía, valentía para eso. y en esa valentía, Rafa, la valentía en este momento que está diciendo con un Saturno en Aries y con un Neptuno en Aries, dice, incomódate por tus sueños. ¿Sí? Es como, no esperes que, o sea, si, fíjate, si estuviera Neptuno solo con Marte y con Mercurio, yo diría es como, sí, embriágate con tus sueños, créetelas que las logras solo, ¿sí? Y ahí va a aparecer Walt Disney de repente en donde dices, ay, sí, fue el secreto, simplemente imaginé el coche con su marca, con todo, y lo tenía parqueado frente a mi casa y ahí lo tuve, ¿sí? Neptuno, Marte. Pero como es con Saturno, lo que quiere decir es que si tú no te incomodas, si tú no te atreves, si tú no tienes una rutina y un cronograma para cumplir los sueños y sacarlos a la realidad, eso no va a pasar. Aquí nadie va a pasar, aquí nadie te va a regalar nada. Porque con Saturno de alguna manera está diciendo el esfuerzo es propio, la dedicación, el talento, el que le pongas, la energía que le des al tema. ¿Sí? Entonces para mí esto está diciendo como eh, movilízate, actívate, incomódate. Si la incomodidad es demasiada, mírala como una oportunidad de sacar talentos y posibilidades, pero no desistas a la primera frustración. Sé tolerante a la frustración, o sea, más bien que la frustración te empodere, te dé ganas, te dé más ganas de sacar adelante un proceso. Entre más difícil sea, incluso puedes llegar a encontrar mayor posibilidad de acción. Como decía el, ¿cómo es?
el Sensei Miyagi de Karate Kid, puedes perder contra el oponente, pero nunca contra el miedo. Eso. Rafa, y por último, de esta posición de esta carta, digamos, hay dos cosas más que me llaman la atención, y uno es el ascendente Acuario, y el otro es la luna fuera de curso en el grado 2953, próxima a entrar a Virgo, ¿no? Ah, mira, En mira, casa lo de la luna 7. fuera en curso, no lo había visto eso. ¿Sí? Ujú. Esto me llama mucho la atención porque, no sé, lo leería algo así como Urano, que es el regente, para las personas acuarianas, es como un reinicio, Rafa, es como la posibilidad de abrirse a unas nuevas situaciones y con la luna iluminando la casa 7 pues como abriendo la socialización y el intercambio hacia lo nuevo. Es como si Urano estuviera renaciendo, Acuario, perdón, Acuario estuviera renaciendo. Mm. Bueno, justamente al ingresar Urano con, con el planeta del cual es regente, que es Acuario, ya de por sí trae la pauta de que el cambio es un tanto inevitable, ¿sí? Esto es muy diferente a un Urano en Tauro. A ver, ya que ahora lo podemos decir que está terminando Urano en Tauro, realmente era como tirar de una carreta, ¿sí? De una piedra que estaba inmovilizada, realmente era eso. No era la posición más cómoda en absoluto. En Géminis es muy diferente, ¿sí? Entonces, acá lo que me parece también que es de destacar es que Plutón en esta carta de inicio está en la casa 12. Esto quiere decir de que todo planeta en la casa 12, como siempre digo, tiene tanto volumen que hay que hacerse cargo de ese volumen. Si no nos hacemos cargo del poder interno que tenemos, vamos a abrir la puerta de calle y todos van a ser Plutón. Entonces todos van a ser potenciales manipuladores o todos van a tener el poder, ¿sí? Menos uno. Con poder siempre digo lo mismo, facultad y potestad para ejecutar acciones, no digo de poder de ser más. Entonces todos van a ser los que hacen las cosas y uno va a ser el que está como inmovilizado o no empoderado. Entonces, si uno no asume de que el poder está dentro de uno y que se pueden ejecutar las acciones, que siempre el peor enemigo para Plutón es uno mismo, porque uno tiene temor a hacer las cosas por que haya consecuencias nefastas. Eso es la traba principal de Plutón para con uno mismo. Por eso uno no se expresa hacia afuera y justamente se pone los demás. Por eso, como la casa 12 es el todo, por eso digo, abrir la puerta de calle, ¿no? Y que todos los que vemos ahí en la multitud son plutonianos, entonces uno, claro, que no quiere saber nada y se encierra. ¿Me explico? Y uno pasa a no relacionarse por temor a ser capturado de alguna forma por los demás. Entonces, bueno, justamente no caer en eso. A eso me refiero. Bien, Urano cuando llega a un signo zodiacal y cuando toca algún planeta, alguna casa en tu carta natal, lo que viene a hacer es a despertar esa zona del horóscopo. ¿Cómo lo hace? Lo hace a manera de un rayo, como un relámpago, como un refusil, como un... Allá en Argentina dicen los refusiles, o sea, es como así, está relampagueando. Ese relámpago me muestra una realidad que no había entendido hasta ahora y me despierta. El relámpago viene después con un trueno. Y el trueno, tanto visibilidad del relámpago como el trueno, me despiertan, me movilizan, me accionan, me asustan. Incluso me puede dar hasta un infarto, Rafa, del, del susto que puedo llegar a recibir de un relámpago. ¿Sí? Entonces, fíjate también cómo los relámpagos están dados cuando veíamos de pronto la película de Frankenstein o el moderno Prometeo de Marilyn Shirley. Es como gracias a los pararrayos y que recogen la electricidad de Ujú. la tormenta que va a Sí, hacer que me se acuerdo. despierte. Sí, eh, Que revivir a la persona muerta, que fue unido por varias partes, varios fragmentos, Géminis. Sí. esa- sí. Entonces, cuando llega Urano a un Espera, planeta, disculpa, es verdad, sí, Urano en Géminis es muy de Frankenstein, porque son varias total, partes del cuerpo de gente que murió y que es por medio de una tecnología y por medio de electricidad que se le da vida. No lo había pensado nunca, mira vos. Sí. claro. Sí. Entonces, fíjate cómo esos relámpagos despiertan unas zonas de tu carta natal. Entonces, si tú tienes planetas en Géminis, esos planetas van a ser despertados, ¿sí? Que tienes la luna en Géminis, por ejemplo, ¿sí? Pues quiere decir que
una parte, la parte de tu naturaleza, de tu vida, de tu casa, tu centro donde te nutres, va a tener un relámpago que te vas a dar de pronto cuenta. Hombre, qué bonita que es mi casa. Yo no lo había visto. O algo que sucede alrededor o que se va alguien o que llega alguien, de repente hace notar. Hombre, yo no había visto el valor que tienen las cosas en mi casa o en mi entorno, ¿sí? O la falta de alguien o alguien que se va. Sí, ¡ay, cómo me hizo de falta! Ahora sí que se fue. Bueno, no sé, es como, sí, y así cada planeta, es como si el refusil o el relámpago me hicieran notar, así como un chispazo, como un insight, ¿sí? Que después ese insight se va generando con el tiempo y voy entendiendo de qué iba todo este proceso, ¿sí? Eh, Así con cada planeta, así con cada casa. No, que eso es importante porque en el momento del uranazo uno está como en el ojo de la tormenta, si se quiere. A ver, no estoy hablando de algo negativo, puede ser de que me gané la lotería, ¿eh? Y en el momento es como que no me doy cuenta de lo que está pasando por la sorpresa. Entonces uno se da cuenta después, a eso me refiero. En el momento no te das cuenta del uranazo, te das cuenta con el tiempo, a eso me refiero. Entonces, primera nota Sí, clave pero es hay que como procesarlo. ese despertar que viene a ser un proceso. La otra nota clave que trae Urano es que es una revolución. Fíjate, cuando fue descubierto a finales de 1700, entra la revolución industrial, la francesa, los derechos humanos, los deberes humanos, todo esto, ¿no? Entra en un proceso de revolución humana. Entonces, ¿qué sucede? También un Urano tocando un planeta natal que tengas en Géminis o en oposición en Sagitario, o en cuadratura en Virgo o en Piscis, pues es un planeta que va a estar diciendo, ¿y por qué lo sigo haciendo de la misma forma? ¿Por qué me sigo que tener que seguir tragando estos sapos que me he venido tragando toda la vida en pro de lo social, de la familia, de la gran madre, lo que sea? Entonces, es un planeta que de repente se llena de una valentía y dice, pues no más, voy a salir a las calles a pelear, o sea, las calles internas es, voy a salir a decirle a mi entorno que no me tolero más este trato, que lo quiero hacer de otra manera, que necesito que se haga la vida de otra forma. Entonces es un agente revolucionario de un tamaño, o sea, los planetas tocados en Géminis durante estos próximos 7 años, y en especial en este momento los que están en los primeros grados, pueden empezar a sentir que les hierve la sangre de la revolución, de una necesidad de hacer las cosas diferente, de innovar, de cambiar, ¿sí? Y cuando yo no logro ver esa necesidad interna de revolución, pues entonces puedo llegar a vivirlo de una manera de afuera hacia adentro, ¿no? Puedo, es lo que hablamos del gemelo, que lo polarizo afuera y entonces empiezo a vivir el dramatismo y la revolución de mi hijo adolescente o de mi entorno alrededor y yo sigo anclado en un sitio viendo cómo todo alrededor está lleno de refusiles y lleno de relámpagos y de rayos y de truenos y yo quejándome de que el ruido que tengo alrededor, las obras que están haciendo alrededor, es el colmo que todo el mundo me esté atropellando, cuando en realidad es Urano diciendo, es que necesitas hacer una revolución interna de tu ser, que la estás proyectando en otros afuera, ¿no? Exactamente. Sí, Géminis también es el entorno, ¿no? Ujú. Sí. Mm. Sí, entonces, bueno, varias notas claves, ¿no? Ya dijimos, el despertar ese planeta, el revolucionar ese planeta también. Me doy cuenta, por ejemplo, si tengo a Venus, tengo a Venus en Géminis, me doy cuenta que tengo cuerpo, que tengo sentidos, que tengo sensorialidad, que tengo amor, que tengo belleza, que tengo sex appeal, ¿sí? Entonces, si no me doy cuenta, entonces me lo van a hacer notar afuera. No, mi pareja se fue con otra que sí tiene todo eso que yo no tengo, porque yo no he sabido como interiorizarlo. O sea, es como un poco el juego de los espejos. Es a veces muy doloroso porque creo que es el otro el que tiene el poder, cuando el otro solamente me muestra algo que yo tengo en mi interior, ¿sí? Y eso es muy Géminis, totalmente. ¿Mm? No Sí, sé, bueno, ya que tiene que ver con Doctor Jekyll y Mr. Hyde también, ¿no? Estas dualidades. el gemelo bueno y el gemelo malo, sí. Sí. Bueno, Solo entonces que, está. bueno, no hace falta tomar ninguna pócima para invocar el gemelo malo. Solito sale de repente.
Exacto. Entonces está el despertar del planeta, el revolucionario planeta, ¿sí? Está también la capacidad de ver lo que representa el planeta que tengo ahí en Géminis. Tengo ahí una buena capacidad de verlo. Y la otra parte que tiene que ver con Urano es la creatividad que se gesta. Gracias a que Urano destruye lo fijo y estable, es que podemos empezar a ser creativos. ¿Sí? Si nosotros simplemente quedamos en la comodidad, en el confort, se nos olvida la posibilidad que tenemos como humanos de hacer algo diferente y creativo y novedoso. Entonces, Urano a veces llega de manera inconsciente rompiendo sensaciones de seguridad falsas. ¿Para qué? El objetivo, para que seamos creativos, para que innovemos, para que demos a luz nueva energía, de nueva forma.